Radio El Salvador del Mundo presenta La Palabra Viva. Prepara tu corazón y haz vida la enseñanza que vas a escuchar. Hoy estamos en la víspera del Día de la Ascensión y debemos de ascender todos. Hoy también en algunos lados se celebra el Día de la Cruz, el 3 de mayo. Digo en algunos lados porque no es una fiesta católica, pero sí se celebra. Y da la casualidad que hoy es el Día de la Cruz y nosotros hemos adoptado el símbolo de la cruz desde nuestro retiro de compromiso en febrero, que es esta cruz que ustedes ven acá. Es esta cruz que teníamos en la tarjeta, ya la pegaron en algún lado, ¿sí? La cruz es el símbolo inequívoco de la fe cristiana. Representa lo más importante en la historia de la humanidad, es el evento más importante en la historia de la humanidad, porque no podemos separar a Cristo de la cruz. Cristo es la cruz, y donde está la cruz está María. San Pablo, cuando va a los Corintios, ha venido desde Filipo, donde lo encarcelaron y lo apedrearon, y después pasó a Tesalónica, donde lo acusaron injustamente y lo sacaron también del pueblo de Tesalónica, lo expulsaron, lo persiguieron, y fue a Atenas. Y de alguna manera, cuando llega a Atenas, él, ante los grandes filósofos griegos, prepara un mensaje adecuado al público que tenía y le habla en una forma que él nunca había hablado, muy elocuente. Pero también ahí los atenienses, al escucharlo decir que él tenía un Dios que había sido crucificado, se burlaron de él y lo echaron de él. Así que cuando él llega a Corinto, sabía que la reputación de los corintios era tal que si usted se había corintiado, quería decir que usted era moralmente corrupto en un grado extremo. Y él se presenta ante ellos y les abre su corazón. Quiero que abran sus Biblias en Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 1. Pues yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el ministerio de Dios, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso, y mi palabra y mi predicación no se apoyaban en persuasivos discursos de sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y de su poder, para que vuestra fe se fundase no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Dice que él vino con miedo, tembloroso, tímido, y les abrió el corazón y les dijo: miren, yo no vengo donde ustedes con un mensaje elocuente, no vengo a impresionarlos, no quiero usar palabras sabias, tampoco quiero atraerlos en la carne para que se fijen en mí. Mi mensaje no es acerca de la opinión que yo tengo acerca de las cosas, porque tampoco he venido a discutir. Yo vengo con un solo mensaje y es el de el crucificado y resucitado Cristo. Es el único mensaje que les traigo. En otra versión dice, y estrictamente de Jesucristo crucificado. San Pablo tenía definido que solo iba a hablar de una cosa ya con los corintios, de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el único mensaje que él necesitaba hablar con ellos y dirigir a ellos. Él no temía que lo rechazaran. De hecho, no se sentía intimidado por la corrupción que vio en Corinto. No temía la forma en que ellos fueran a recibirlo cuando empezó a hablarles. Lo que hacía temblar a Pablo era la respuesta que podían tener los corintios al Evangelio de Jesús. Porque él sabía que la respuesta equivocada tenía consecuencias eternas en la vida de los que estaban ahí. Y últimamente, la separación eterna de Dios. Entonces dijo, me siento temblar de miedo de que vosotros no aceptéis el poderoso mensaje de Cristo crucificado. El mensaje que puede cambiar tu vida. Así les habló. San Pablo tenía una pasión por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y en Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 14 dice, en cuanto a mí, Dios me libre de no gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado al mundo. San Pablo había crucificado el mundo y él mismo. Y decía, si de algo yo quiero jactarme, si de algo yo voy a presumir, va a ser de la cruz de mi Señor Jesucristo. Imagínense, Pablo sabía o entendía la maravilla que era la cruz. Él vivió en un tiempo y en una cultura fascinante, pero había algo acerca de ese día en que Jesús murió en el Calvario que para él llegó a definir que todo lo demás, comparado a la cruz de Cristo, no tenía valor. Por eso les habla que solo tiene un mensaje y es el de Jesucristo crucificado. La cruz, mis hermanos, es definitivamente el símbolo de la fe cristiana y todos nosotros la tenemos en algún lado de nuestra casa. Está en nuestra iglesia, está en los altares, está puesta en cerros, está puesta al lado de la calle, está en nuestros cuartos, en nuestro comedor, lo la llevamos colgada de alguna manera en nuestro pecho. Pero si fuéramos a entender un solo tema en la Biblia, sería la cruz de Cristo. Yo no sé qué significado tiene para usted la cruz. Si usted cuando ve la cruz siente que es algo por lo que usted puede sentirse orgulloso y jactarse de la cruz de nuestro Señor Jesús. Imagínese, un solo tema podríamos tratar de entender en todas las Escrituras y sería el de la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo está desde el Génesis hasta el Apocalipsis y es el evento más importante en la historia de la humanidad. Es el evento más importante porque fue una decisión que Dios tomó antes de crear el universo. En la mente de Dios ya había la idea de que un día Él iba a enviar a su Hijo a morir en una cruz por sus hijos y por usted. Así que fue una decisión que Dios tomó antes de hacer el universo. Y en Efesios, en el capítulo 1, no lo busquen, yo lo voy a buscar. En el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Palabra de Dios. La redención, mis hermanos, era una idea que Dios tenía desde antes, desde la eternidad. Y si Dios tenía que ser fiel a sus mandatos y a sus decretos, Él tenía que proveer un Salvador para poder perdonar los pecados del hombre, porque el hombre había caído en tal rebeldía que había creado un abismo entre él y Dios. Y solo Dios podía poner un puente. Y por eso, que para el perdón de los pecados, Dios planificó que su Hijo muriera en una cruz. La segunda razón, porque es uno de los eventos más importantes, es que la crucifixión de Jesucristo es la mayor demostración de amor que Dios jamás nos haya mostrado. No hay acto de amor más grande revelado por Dios. Y no hay otra expresión en la historia, ni en el pasado eterno, ni en el futuro eterno, que pueda igualar lo que Dios nos demostró al enviar a su Hijo único a morir, no por hombres buenos, sino por pecadores, por viles, por hombres que no merecían ser salvos. Así que no hay acto de amor más grande que Dios haya hecho. Y uno piensa que tal vez Dios tenía que hacerlo. Mis hermanos, Dios pudo haber enviado un ángel, haber creado una criatura que lo hiciera, haberlo hecho de otra manera. Pero Dios Padre envió a su único Hijo para que cargara todo el pecado del mundo. Su amor es inmesurable y es incomparable, es un regalo de Dios. Dios lo pudo sanar a usted de una enfermedad incurable. Dios le pudo haber concedido un milagro, le pudo haber hecho un favor o conceder algo que usted nunca se imaginó que podía tener. Pero no importa cuánto bien Dios le ha hecho al mundo, jamás se podrá comparar
con la muestra de amor que tuvo al enviar a su único hijo a morir por usted y por mí. Nada. La cruz es la gran maravilla en la historia de la humanidad. Es la máxima expresión de amor de Dios, imagínense. Y la tercera razón es que el evento más importante en la historia es que San Pablo había determinado, después de todas sus experiencias, que solo era necesario un mensaje. Y el único evento que había tenido lugar en la historia que tenía un significado y un valor eterno era la cruz de nuestro Señor, porque en ella se ganó el perdón de la humanidad y llegaba a perdonar a todos los hombres que habían vivido, los que estaban presentes y a los que todavía no habían nacido. Y Dios quiso llegar a salvarnos y procuró que todos los pecados fueran perdonados. No solo unos pecados, no solo alcanzar a unos hombres, sino a toda la humanidad. Todo el mundo fue incluido. Toda la humanidad fue perdonada. A veces vemos actos y leemos y vemos cosas en la televisión espantosas. Hombres casi demonios haciendo realmente cosas que dan vergüenza, actos pecaminosos. Pero mi hermano, nadie ha sido lo suficientemente corrupto, lo suficientemente malo, vil y diabólico que el sacrificio de Cristo no lo haya incluido. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Nosotros podemos pensar que no merecen ser salvos o que no merecen ser perdonados, pero Jesús en su sacrificio no hizo excepciones. Los incluyó a todos. No dejó a nadie afuera. Así que no hay evento en la historia de la humanidad que se compare con algo así. Los pecados de la humanidad fueron perdonados. El hombre se convierte y tiene el acceso a ser hijo de Dios, a ser una familia de Dios y a tener comunión con Dios, a estar junto con Dios. Lo que tuvo lugar en el Calvario, mis hermanos, es un evento único, porque Cristo cargó con todo ese pecado y fue un sacrificio sustituto. Pero no era una crucifixión más, porque al lado de él murieron 2 hombres crucificados. Y los romanos crucificaron a miles de gentes. Pero esa crucifixión estaba claro que era lo único que podía traer el perdón de los pecados de toda la humanidad. Por eso es que no era una crucifixión más. Y quiero dejarles algo claro, el juicio final, mis hermanos, envuelve que va a determinar dónde usted y yo vamos a pasar la eternidad. La Biblia dice que el hombre vive una vez y después muere. Así que cuando Jesús estaba en la cruz y cargaba todo el pecado del mundo, usted se puede imaginar lo que pesa todo el pecado de todos nosotros, el pecado del mundo, el pecado de todo lo que existía y lo que no existía y lo que existió. Y cuando Jesucristo lo llevaba en la cruz, en un momento sintió tal el peso del pecado que sintió lo que era vivir separado de Dios por la eternidad. Y fue cuando exclamó en la cruz: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Como hombre ha de haber sentido lo que es la separación eterna de Dios. Ser separado de Dios, mis hermanos, por la eternidad es el desastre de los desastres que le puede pasar a uno. No hay una cosa peor que eso. Y la solución para que eso no suceda fue dada hace 2000 años en la cruz. Solo Jesús es la puerta, solo Jesús es la solución, solo por Jesús podemos pasar a la eternidad. Hoy nosotros celebramos 19 años y la verdad que es un momento de darle gracias a Dios por cada uno de ustedes. Porque cuando Cristo murió en esa cruz, bien decía Monseñor, nos ha de haber tenido en mente. Y me parece increíble que mi Dios, que mi Cristo, en ese momento haya pensado que este día, por ese sacrificio, íbamos a estar aquí todos nosotros. Póngase a pensar que por haber obedecido a su Padre y haber muerto en una cruz, usted y yo estamos aquí hoy. Amén. Esta es una familia. Somos los hijos de Dios y nuestro Padre tiene muchos hijos.
y tiene mucho amor en su corazón para cada uno de nosotros. Y Él nos ha plantado aquí en esta comunidad que lleva su nombre, el Salvador del mundo. Mis hermanos, Cristo tenía que ser Dios para que se diera lo que se dio, para que su muerte tuviera el significado que tuvo, porque nadie puede morir por sus pecados, ni su tío, ni su papá, ni su hermano, ni su esposa, nadie puede morir por sus pecados, solo Cristo. Y tuvo que morir para que hubiera en su vida la oportunidad de tener una vida eterna, como dice San Juan 3:16. El Señor Jesús no se durmió, mis hermanos, murió. Pero cuando murió no fue el fin. Dice la palabra de Dios que descendió a los infiernos y ahí fue a predicarle a hombres de Dios. Y en el capítulo 27 de San Mateo habla de que salieron de las tumbas. Y es un momento en las Escrituras difícil de entender. Que resucitaron ahí hombres y entraron a Jerusalén. Jesús descendió. Y es que la vida no acaba con la muerte, ¿sabía usted? Su vida, mi hermano, no acaba con la muerte. Jesús siguió con su ministerio. Y nada puede igualar lo que Jesús hizo en la cruz. Es la verdad más importante. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo vino a ser una afirmación, una confirmación, una proclamación de que el plan de redención de Dios era real y que estaba completado. Sin la resurrección de Cristo, nunca hubiéramos sabido qué pasó. Es un evento único en la historia de la humanidad porque no tiene que ser duplicado, no puede ser duplicado y no tiene que ser repetido. En Hebreos 9:11, en el versículo 11, dice: en cambio presentóse Cristo como un sacerdote de los bienes futuros, a través de una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos, cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una liberación definitiva. Palabra de Dios. En el paraíso Dios le dijo a la serpiente: tú le morderás el carcañal, simbolizando la crucifixión, pero él te aplastará la cabeza y la semilla que lleva adentro te aplastará la cabeza. La Virgen María no llevaba semilla, simbolizaba el nacimiento virginal de nuestro Señor. Y miles y cientos de miles y millones de animales fueron sacrificados porque Dios quería sentar un precedente que para la redención, que para el perdón de los pecados tenía que haber sangre. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesús venir, dice: he ahí el Cordero de Dios. Jesús era la viva afirmación y confirmación de que Él iba a ser el último sacrificio. Ya no había necesidad de sacrificar más animales. El plan de salvación de la humanidad había sido completado. No más sacrificios. La redención del hombre había sido pagada por la sangre de Cristo Jesús. Toda persona en el eterno pasado fue afectada. Toda persona del presente fue afectada. Y toda persona que no había nacido fue afectada ese día. Eso nos incluye, mi amigo, mi hermano, a usted y a mí. Yo estoy seguro que ni su abuelito, ni su tatarabuelo, ni su tatarabuelo lo tenía en mente a usted cuando Cristo murió. Pero Dios Padre lo tenía en mente. Dios Espíritu Santo lo tenía a usted en mente. Jesús lo tenía a usted en mente cuando murió en la cruz. Por eso es que la crucifixión es el evento más importante en la historia de la humanidad. Y cada vez que lo veamos tenemos que estar conscientes al punto que un día podamos decir: si de algo yo puedo presumir en mi vida, es de la cruz de mi Señor Jesucristo. Mi hermano, no le escondamos la cruz. Saquemos la cruz, pongámosla en todas partes. Pongámosla en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra oficina. Llevémosla con nosotros. Presumamos de ella porque sabemos lo que significa y lo que envuelve. Es su pasaporte a la vida eterna. Yo tengo un hermano que es arquitecto, un hermano en Cristo que debe estar por ahí, y dice que cuando él lleva proyectos a cabo, trabaja en una empresa de construcción grande, y cuando llega al lugar que van a hacer el proyecto,
agarra una cruz y la planta y toma posesión del lugar. Dice este hermano que un día se había retrasado en poner la cruz y el jefe se le acercó y le dijo: ¿qué pasó? Le dijo: no pusiste la cruz, nos va a ir mal. La razón por la cual nosotros construimos la casa de Jesús en Armenia fue porque cuando él estaba en la comisión de construcción se le pidió una señal. Le preguntamos al Señor: Señor, ¿es ahí donde quieres que construyamos tu casa? Cuando él llegó en el cerro adyacente al cerro de la casa, hay una cruz. Y en oración volvieron y me vinieron a avisar: Ernesto, ese es el lugar, ahí está la cruz. Hermano, su decisión ante la cruz es la decisión más importante que usted pueda tomar en su vida humana. Le puedo asegurar que usted jamás ha tenido que tomar una decisión o jamás tendrá que tomar una decisión que lo afecte como esta. Primero, le va a afectar cómo usted viva en esta vida. Y cómo usted viva en esta vida le va a afectar la recompensa que tenga en el cielo y la forma en que usted va a servir a Dios en la eternidad. Segundo, si usted muriera sin haber tomado la decisión ante la cruz de Jesús, sus acciones en esta vida determinarán el grado de separación en que usted pasará la eternidad. El enemigo nos ha querido vender la idea de que Él va a reinar en el infierno, y no hay tal cosa. Él, si no se arrepiente, va a estar en el hoyo más lejos, más separado de Dios, porque eso es el infierno, la separación de Dios. Su decisión, mi hermano, mi amigo, tiene implicaciones eternas, y su decisión ante la crucifixión será sin duda la decisión más importante que usted pueda llegar a tomar y hemos tomado en nuestra vida. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo que no hay decisión que sea como la decisión ante la cruz de Cristo? No hay escape a la muerte. Todos vamos a morir. Y no es el fin, a menos que Cristo venga primero por sus santos. No importa la edad que usted tenga, 15, 16, 20, 30, 90 años, usted tiene que tomar una decisión. Posiblemente usted vino esta noche buscando un milagro. Está desesperado, tiene una situación difícil y viene buscando un favor de Dios. Las cosas no andan muy bien, está sufriendo. Y hoy era un día especial, era un día donde usted quería venir a ver si Dios le daba una respuesta. Yo le tengo un mensaje nada más: a Cristo y Cristo crucificado. Él es la respuesta a sus preguntas. Mi hermano, no se lleve un milagro de Dios, llévese al Dios de los milagros. Hoy Jesús se ha presentado a usted como el Salvador crucificado. ¿Qué va a hacer? ¿Aceptarlo como su Señor y Salvador? Pues es la única solución que usted necesita en su vida. Yo quiero decirle algo a usted que está aquí, que tal vez nunca ha tenido la oportunidad o ha querido aceptar a Cristo Jesús. Esto que hemos hablado no es algo de lo que alguien se pueda reír de usted. Esto no es algo de que alguien se pueda burlar de usted. Ya te engañaron. Ojo, porque no es algo de lo que usted tenga que avergonzarse. Es su vida y es la decisión más importante que usted tendrá que tomar en su vida. No lo puede ignorar. Si escuchó hasta ahora, ya escuchó lo que necesita escuchar. No podemos separar a la cruz de Cristo porque Cristo es la cruz. Así que yo quiero que piense, quiero hablarle a usted, mi amigo. Si esto es lo que hemos dicho que es, que la decisión ante la cruz de Cristo es la decisión más importante que usted podrá tomar en su vida, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Es que yo no me siento, es que mejor el otro convivio, mejor me espero al 20 aniversario. Ya tomó una decisión, la rechazó. ¿Qué va a hacer? ¿Qué puede garantizarle a usted que usted va a vivir mañana? ¿Qué le puede garantizar que usted va a estar aquí el próximo año? Si usted dice: acepto a Cristo Jesús como mi Señor, habrá respondido correctamente. Si dice: no, mire, yo voy a llegar a la asamblea el lunes, ya la rechazó. Es una decisión que no podemos postergar. Yo quiero contarle un testimonio. El padre de Ildefonso, de Alfonso Bou, estaba enfermo. Y un día Alfonso andaba en retiro. Y cuando él regresó del retiro, hace algunos años,
Su padre había llegado a su casa porque le habían diagnosticado una enfermedad y él tenía ya varias convalecencias. Y aceptó el lunes ir a una asamblea. Y durante la asamblea, el papá de Alfonso tuvo la oportunidad de aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador, en una simple oración. Alfonso fue a atender a uno de los participantes que él había visto en el retiro, y dice que cuando él volvió la mirada, vio a su padre alabando a Dios. Alfonso se sintió feliz y me contaba que es la última imagen que tiene de su padre. Su padre murió el siguiente jueves y le había pedido que lo llevara todos los lunes. Mi hermano, no hay garantía. Es una decisión inevitable. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es el evento más importante en la humanidad, y su respuesta a la cruz de Cristo es la decisión más importante que usted va a tener que tomar en su vida y no lo puede postergar. Quisiera terminar por coincidir con San Pablo. Mi hermana Analí me preguntó ayer que cómo me sentía, con temblor y con temor. Realmente, si uno ha decidido amar a Dios y servir a Dios y predicar el Evangelio del Señor, realmente uno tiene que estar consciente de la pequeñez de uno, de su fragilidad y su debilidad. Pero a mí, al igual que a Pablo, no me preocupaba la crítica o lo que vayan a decir o lo que no les gustó. Lo que me hace temblar y temer es de que alguien aquí se haga de oídos sordos y que no acepte este poderoso mensaje de la cruz de Cristo, que puede cambiar su vida eternamente. Usted puede estar sufriendo en este momento, pensar que está solo. Jesús es la cruz, y rechazarlo significa que tendrá consecuencias para la eternidad, pero más que un miedo, debe de ser una invitación de Dios a salir de donde estamos, a cambiar de vida, a gozar de las maravillas que Dios tiene para nosotros. Mi hermano, llévese la cruz en su corazón. Hoy entendí cuando Jesús dice: toma tu cruz y sígueme. ¿Sabe usted quién es esa cruz? Cristo. Él lo que quiere es que usted se lo lleve en el corazón. Eso es cargar la cruz y seguir a Cristo libremente, voluntariamente. Dios lo ama. Vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Si quiere entregarle su vida al Señor Jesús, hoy es el día, mi hermano. Cristo lo espera. Cristo lo ama. Declaro en esta noche que eres santo. Declaro en esta noche que moriste por mí. Declaro en esta noche que mi pecado traspasó. Tus manos, tu costado y tus pies. Tus manos, tu costado y tus pies. Tus manos, tu costado y tus pies. Fueron tus manos, mi Señor, quien me cargaron. Vamos a hacer Fue tu costado el que se abrió por mi pecado. Bendito seas, mi Señor Jesús. No tenga miedo. Jesús lo conoce y lo ama. Sabe su vida, sabe si usted está sufriendo, sabe por qué sufre. Qué día más hermoso. Usted podrá recordar que el día que se entregó a Cristo empezó un cambio en su vida. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Bendito seas, Padre. Que moriste por mí. Declaro en esta noche que mi pecado traspasó. Tus manos,
tu costado y tus pies. Gracias, Cristo, por haber muerto en esa cruz por mí. Gracias por invitarme, Señor, tu costado a pasar a vivir una vida nueva en ti. tus manos, tu costado y tus pies. Tus manos, tu costado y tus pies. Declaro en esta noche que eres santo. Declaro en esta noche que moriste por mí. Declaro en esta noche que mi pecado traspasó. Hemos escuchado La Palabra Viva en Radio El Salvador del Mundo.